los narcosatánicos, un particular grupo de personas que traficaban con estupefacientes y que se valían de las artes más oscuras para lograr éxito en sus fechorías. ¿Qué hay detrás de esta historia que manchó con sangre los finales de la década de los 80 en México? Esa es la historia que estaremos analizando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Y para arrancar esta historia que nos convoca en este video, ahí pueden observar una nota de prensa de estos llamados narcosatánicos en la parte superior, Sara Aldrete en el lado izquierdo y en la parte inferior derecha, Adolfo de Jesús Constanzo, los grandes protagonistas de este relato. Pues estos narcosatánicos fueron una banda de traficantes de estupefacientes que llevaban este tipo de mercancía hacia los Estados Unidos a finales de los 80 y se valían del uso de rituales de brujería enmarcados dentro del culto de el palo mayombe. Es importante entender el origen de esta religión que era utilizada por estos personajes para realizar todo tipo de fechorías. Hay que aclarar algo: la religión del palo mayombe es una religión como cualquier otra. No estoy enmarcando o diciendo que este sea un culto negativo, para nada. Simplemente que estas personas utilizaron este tipo de creencias de una manera inadecuada. A propósito, un respeto y un saludo para todas las personas que profesan esta religión del palo mayombe en Cuba y en otras partes del mundo. Lo cierto es que el palo mayombe es una religión primitiva y monoteísta que fue llevada por los esclavos de África Central, en específico del Congo, hasta Cuba. Desde Cuba pues se expandió a algunas partes de Centroamérica. Y en el marco de este sistema de creencias del palo mayombe se venera al dios en Zambia, Mpungu, que de acuerdo a la tradición del palo mayombe sería el creador de la vida y de todo lo que existe. Y para resumir muy rápidamente, no voy a hablar del palo mayombe, pero sí quiero dar un contexto muy rápido. Es una religión en la que se busca canalizar los poderes naturales y espirituales para resolver favorablemente los asuntos de la vida. Reitero, no estoy diciendo que el palo mayombe sea una mala religión, simplemente que estos personajes sin escrúpulos utilizaron este sistema de creencias para realizar auténticos delitos. Continuando con este dossier. El gran protagonista de esta historia es el hombre que ustedes ven en pantalla, el líder de esta secta llamada por la policía y sobre todo los medios de comunicación en México a finales de los 80 como los narcosatánicos, el señor Adolfo de Jesús Constanzo, un hombre que nació en Miami en el año 1962 por parte de dos inmigrantes cubanos quienes llegaron a esta parte de los Estados Unidos, personas que estaban buscando pues mejores condiciones de vida y bueno, llegaron a esta ciudad y tuvieron a el señor que ustedes ven en pantalla. Constanzo fue iniciado en la creencia y en los rituales
de El Palo Mayombe desde niño por parte de su madre, quien se llamaba Delia Aurora González, quien a propósito era sacerdotisa de esta religión, era una fervorosa practicante de la misma. Y lo cierto es que la historia de estos narcosatánicos, estos maleantes que hicieron todo tipo de estragos a finales de los 80, se concentra en específico en este punto que están observando ustedes en pantalla, en una zona fronteriza de México con Estados Unidos, en específico Matamoros, que colinda con Brownsville en Texas, en los Estados Unidos. Y es que de acuerdo a los investigadores, todo arrancó en marzo de 1989, cuando este chico que ustedes ven ahí en pantalla, Mark Kilroy, quien era un estudiante de medicina norteamericano, era un joven de 21 años, desapareció tras una noche de fiesta. Aquí hay algo muy interesante, porque era habitual que muchos jóvenes norteamericanos estadounidenses cruzaran la frontera hasta Matamoros, México, para realizar fiestas, para poder estar en una jerga continua, algo que quizás no solo en Brownsville, sino en otras partes de los Estados Unidos no podían hacer con tanta tranquilidad y por qué no decirlo con desenfreno. Así que Mark Kilroy era uno de muchos jóvenes norteamericanos que en esa época solían cruzar la frontera para esto. Pues este chico se fue a una fiesta, cruzó la frontera y no se sabía nada de él. Y aquí hay algo muy interesante en esta historia, y es que el padre de Mark Kilroy era un hombre que tenía contactos con agencias de inteligencia en los Estados Unidos, y por eso es que este caso trascendió tanto, no solamente en México sino en ese país, porque pues quizás si este joven hubiese sido una persona cuya familia no tuviese ese tipo de relaciones tan especiales, quizás su caso hubiese quedado en el anonimato. Lo cierto es que Kilroy desaparece. Se ponen en alerta las autoridades norteamericanas y las mexicanas al respecto. Pero ocurre algo realmente extraño y particular. Y es que precisamente en ese momento, en paralelo a la desaparición de este chico Mark Kilroy, la policía mexicana estaba efectuando un operativo en este lugar que ustedes observan, el Rancho Santa Elena, allá en Matamoros, en México. Básicamente lo que estaban haciendo las autoridades mexicanas era interceptar unos vehículos que llevarían estupefacientes a los Estados Unidos. Las autoridades estaban haciendo el seguimiento de rigor, siguieron uno de estos vehículos que paró en este lugar, en el Rancho Santa Elena, y allí capturaron a un sospechoso, quien comentó haber reconocido el rostro de Kilroy. Por supuesto, los agentes, quienes no solamente estaban realizando esa labor de perseguir este tipo de sustancias, sino que también estaban avisados por la desaparición de Kilroy, le enseñaron una fotografía de este chico a esta persona que arrestaron, y él lo reconoció ipso facto. Así que aquí pasa algo muy curioso, y es que cuando las autoridades comienzan a examinar qué cosas se encontraban en este lugar, y mientras indagaban a la persona que había sido arrestada, se percataron que este hombre comenzó a actuar de una manera muy rara, muy extraña. Es más, este criminal le llegó a decir a las autoridades mexicanas que era muy posible
que algunas de sus armas no funcionaran en este lugar, porque de acuerdo a él, este rancho Santa Elena estaría protegido por una energía muy extraña, por entidades que harían que cualquier operativo o cualquier dispositivo de seguridad y armamento utilizado en ese punto quedara inutilizado ante el poder de extraños y poderosos espíritus que se encontraban en este lugar. Después de realizar las pesquisas de rigor, este hombre arrestado les confesó que en este lugar estaba enterrado Mark Kilroy, este chico, y además les confesó que este joven norteamericano había sido sacrificado en un ritual efectuado por Adolfo de Jesús Constanzo, el líder de este grupo criminal. Cuando las autoridades tomaron el testimonio de esta persona que fue arrestada y realizaron el peritaje de rigor, se percataron de algo realmente terrible, y espero que YouTube no desmonetice este video, pero les voy a relatar las cosas tal cual sucedieron. A Mark Kilroy literalmente lo ultimaron de una manera bastante violenta. Le abrieron el cráneo a machetazos, le sacaron parte del cerebro y adicionalmente encontraron los restos de otros 12 cuerpos que habían sido sometidos a mutilaciones. En específico, al cuerpo de este chico que ustedes ven ahí en pantalla, le arrancaron la espina dorsal desde la cintura hasta el cerebelo. Desde luego, cuando las autoridades hallaron estos vestigios tan horrendos relacionados pues con el crimen y desde luego la desaparición de Mark Kilroy, comenzaron a buscar ingentemente al responsable de este acto tan deleznable. Y es que la persona que había sido arrestada y otros implicados que fueron puestos a manos de la autoridad posteriormente señalaron que la persona que había efectuado este crimen tan horrendo había sido el gran líder de ese grupo, Adolfo de Jesús Constanzo, en complicidad de su mano derecha, una mujer a quien las personas que hacían parte de este grupo de los narcosatánicos denominaban como la gran sacerdotisa detrás de este grupo, y me refiero a la señorita Sara Aldrete, a quien ustedes ven ahí en pantalla. Algunos de los miembros de este grupo de los narcosatánicos llegaron a decir que Adolfo de Jesús Constanzo era tan poderoso que a través de rituales que había efectuado era capaz de hacerse invisible ante las autoridades y otros traficantes a quienes les sustraía estupefacientes, que era un hombre muy habilidoso, que era un hombre muy versado en magia negra y en oscuros rituales. Resulta que en el marco de la investigación que realizaron las autoridades mexicanas tras hallar los restos de Mark Kilroy, se determinó que Adolfo de Jesús Constanzo le pidió a sus seguidores, a sus lugartenientes de este grupo de los narcosatánicos, que debían sacrificar a una persona de origen anglosajón, porque este sacrificio les daría mayor
protección, ya que sacrificarían a una persona proveniente de una raza superior. Esto fue lo que les dijo Constanzo a sus seguidores. Por eso fue que secuestraron a Mark Kilroy y lo ultimaron de esta manera tan cruenta. Esto desde luego no terminó ahí. Las autoridades siguieron haciendo un barrido por la zona e investigando exhaustivamente en este rancho Santa Elena. Y se percataron que alrededor del mismo había un alambrado en donde los investigadores hallaron partes de la columna vertebral de Mark Kilroy. Y de acuerdo a varios de los arrestados, de los implicados en todo este operativo, la idea era crear collares con estos fragmentos, collares a modo de amuletos de protección. Adolfo de Jesús Constanzo era un personaje bastante particular en ese contexto en México. No era únicamente el líder de este grupo, sino que también realizaba trabajos para otros traficantes e incluso personas en el mundo del espectáculo en México. Ha habido una gran cantidad de actores, de políticos y gente de la vida pública de esta nación que en su momento se relacionó, ya fuera de una manera correcta o incorrecta, a modo de chisme, con este grupo de los narcosatánicos. Lo cierto es que la otra persona que es fundamental para entender esta historia es la señorita Sara Aldrete, a quien ustedes ven ahí en pantalla. Bueno, al lado izquierdo es una fotografía de aquella época de finales de los 80 y al lado derecho una imagen más reciente de esta señora. Resulta que ya habiendo identificado a los dos responsables intelectuales y materiales del crimen de Mark Kilroy en el marco de este operativo antiestupefacientes por parte de las autoridades mexicanas, procedieron a registrar la casa de Sara Aldrete, donde hallaron vestigios de un altar de palo mayombe con ropa manchada de sangre. Y varias de las personas que fueron detenidas llegaron a comentar que Sara Aldrete era una mujer que había reclutado a un grupo que había efectuado algunos sacrificios en el lugar. En interrogatorios posteriores que se le hicieron a estas personas que hicieron parte de estos oscuros rituales, comentaron que estos rituales buscaban generar el mayor sufrimiento posible en sus víctimas, ya que creían que este sufrimiento les daría más poder y haría que este sacrificio tuviese más valor. Fue tan impactante todo esto que encontró la policía, las autoridades mexicanas, que una de las primeras víctimas de Sara Aldrete fue su exnovio Gilberto Sosa, quien a propósito era un exmiembro de la policía mexicana. De acuerdo al testimonio de personas que hicieron parte de estos hechos tan cruentos, al señor Gilberto Sosa le cortaron las tetillas con un cortacables. También le cortaron los lóbulos de las orejas, los dedos de los pies y las falanges de los dedos de las manos. Esto, a propósito, fue dicho en una audiencia, en una investigación judicial por parte de Claudia Frías Lozano, quien en su momento fue la abogada de Sara Aldrete. ¿No se dan cuenta? Un personaje
realmente oscuro en toda esta historia. ¿Cuál fue el destino de estos narcosatánicos? ¿Cómo se dirime esta historia? Resulta que el 5 de mayo de 1989, Sara Aldrete comenzó a actuar de una manera extraña. Ella lanzó un papel por una ventana. Ella se encontraba junto con Constanzo y otros lugartenientes de este grupo en un departamento en el DF. Y ella tiró un papelito hacia la calle que tenía escrito un mensaje que decía: ayúdenme, por favor, me tienen secuestrada, me van a matar, es al que tanto buscan. Este departamento se encontraba en la colonia Cuauhtémoc, en la capital mexicana, y de inmediato, cuando las autoridades hallaron este papel, organizaron un operativo dirigido por Juan Armando Ponce, quien era el jefe de grupo de policía judicial del DF. Cuando las autoridades mexicanas organizaron el operativo, y mientras iban ingresando a ese departamento, Aldrete, Constanzo y los demás se encontraban en un cuarto piso. Mientras las autoridades iban llegando, iban subiendo a este punto en específico, Adolfo de Jesús Constanzo comenzó a realizar disparos y a tirar dinero por la ventana. Ya se imaginarán este espectáculo dantesco, un tiroteo dentro de un apartamento, y aparte de eso, una persona que parecía estar salida de sus cabales, que comenzó a arrojar dinero por la ventana del mismo. Es tan así que algunos investigadores consignan que muchas de las personas que iban pasando en ese momento por la calle se detuvieron a recoger el dinero sin importar el cruce de disparos que estaba ocurriendo en ese momento en este departamento en la colonia Cuauhtémoc, allá en el DF. Cuando Adolfo de Jesús Constanzo, a quienes ustedes observan en la parte derecha de sus pantallas y monitores, se sintió acorralado, le pidió a uno de sus lugartenientes que le disparara, con la promesa de que iba a regresar siendo un brujo aún más poderoso de lo que fue en esta vida. De esa manera, uno de sus seguidores lo ultimó. Las autoridades finalmente pudieron ingresar a este departamento, rescataron a Sara Aldrete. Bueno, rescataron entre comillas, pues esta mujer, les reitero, había tirado este mensaje comentando que había sido secuestrada, pero pues claramente había sido parte de estos extraños rituales organizados por este grupo. Aparte de eso, los policías encontraron algunos de los seguidores de los lugartenientes de Constanzo y hallaron el cuerpo del mismo. Y es en este culmen de la historia donde ocurre algo que pasó a la posteridad y me parece realmente inquietante, y quiero conocer su opinión después en los comentarios. Y es que cuando detuvieron a los lugartenientes de Adolfo de Jesús Constanzo, ellos le advirtieron a los policías que no se acercaran al cuerpo de Constanzo, porque su espíritu iba a regresar a vengarse de todos ellos. Era tal el temor y el respeto que estos miembros del grupo de los narcosatánicos sentían por Adolfo de Jesús Constanzo, que aun cuando vieron su cuerpo sin vida, le pedían a los agentes que no se acercaran al mismo, porque iba a volver desde el más allá a terminar con sus vidas. ¿Qué opinan ustedes de esta historia de los narcosatánicos?
a finales de la década de los 80 en México. Un relato truculento que quizás ha sido en cierta medida fabulado por los medios de comunicación para crear un auténtico revuelo mediático, o una oscura y profunda realidad que de alguna u otra forma relaciona el tráfico de ese tipo de sustancias con rituales y brujería en donde se le rinde tributo a entidades muy oscuras. Quiero conocer la opinión de todos y cada uno de ustedes ahí en la caja de los comentarios. No olviden que me pueden seguir en redes sociales a través de Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con S. También los invito a que sigan el perfil oficial de este canal, @mandragoramisterios en TikTok. Y hasta este punto los acompañó su servidor, Alejandro Bernal. Si llegaste hasta este momento en el video, te invito a que le des pulgar arriba, que lo compartas y que te suscribas. Todo eso me ayuda mucho, no solamente a mí, sino a todos los creadores de contenido aquí de YouTube. Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva, lo gestamos entre todos y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto.